Muy buenas noches a todos y todas. Vamos por acá. ¿Se escucha bien? Buenas noches, Sí, sí, se buenas escucha. noches. Buenas noches, sí. Buenas noches, ¿todo bien? Perfecto. ¿Pueden ver la presentación ya? Sí, ingeniero, sí Sí, se ve. Sí, sí. sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo le fue en el examen? ¿Estaba fácil? Uy, ese examen está pesado, hombre. Más Sí, o menos. sí, necesitamos las 2 horas, Oscar. Mándeme. Sí, ocupábamos las 2 horas, le digo, al menos yo sí las ocupé. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, es que bien largo Lo que porque... preocupa es que era el primero. ¿Lo que preocupa? Es que era el primero. Ah, Sí. es más fácil. Ok, no. Vamos a ir, ahí vamos a ir saliendo, no me preocupe. Eh, ok, Ricardo, no hay problema. No hay problema, no hay problema, Ricardo. Ok, bueno, vamos a hablar sobre la capa física, ¿no? Que es el módulo 4. Ese módulo, eh, pues ya comenzamos a hablar netamente de lo que es cada una de las capas, o sea, la capa uno en el tema de TCP, en el modelo OSI, ¿verdad? O en el modelo TCP/IP. ¿Qué es lo que vamos aquí? ¿Cuál es el objetivo? Pues explicar cómo los protocolos de la capa física, los servicios y los medios de red admiten la comunicación a través de las redes de datos. Y los temas que vamos a tener, pues el propósito de esta capa, cuáles son las características, qué pasa con el tema del cableado de cobre, UTP, fibra óptica, algunos medios inalámbricos, ¿verdad? Ese es prácticamente lo que vamos a hablar en este capítulo. ¿Cuál es el propósito de esa capa? Eh, Hablábamos que en esta capa pues tenemos toda la parte de los medios, ¿no? Y por ahí hablábamos también que la forma de encapsular de esta capa o de desencapsular o la famosa PDU, que era la unidad de datos de protocolo, es bits, ¿ya? Pero si hablamos de la capa de uno, que es la capa de modelo TCP/IP, pues están las tramas y los bits. Entonces, antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local. Hablemos físico, independientemente si es por cable o algo que no tenga cable o inalámbrico, ¿no? Entonces, estas conexiones pueden ser cableadas o inalámbricas, como comenta, y esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa. Eso va a depender de la necesidad que se tenga, de la plata que se tenga, ¿verdad? Y qué es lo que me brinda, cuáles son las ventajas y desventajas de uno. Para ello necesitamos tener tarjetas de interfaz de red. Y ya vamos a ver el por qué de repente el tema del modelo TCP/IP incorpora tanto la capa de enlace de datos como la capa física en una sola, ¿verdad? Que se llama acceso a la red. Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, mientras que otros pueden tener varias NIC, eso va a depender, ¿verdad? Tipo las laptops, ¿no? Que tienen diferentes tarjetas de red. Y no todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Ok, esta capa realmente lo que transporta, como comentábamos anteriormente, son los bits, ¿verdad? A través de los medios. ¿Recuerdan cuáles eran los medios? ¿Qué se entendía por medios de red? Buenas noches, licenciado, Buenas noches, Junior. ingeniero. Junior le saluda. Los medios son todos aquellos que conducen la red, como router, como los switch. Esos son los dispositivos intermediarios. ¿Cuáles serían los medios? Es Buenas por donde noches. viaja. Sería por donde viaja la red, básicamente, los La datos, red. perdón, Los datos. Y básicamente sería lo que sirve para conectarnos, ¿no? Cables de UTP, fibra, Las ondas. microondas. correcto, correcto, ¿verdad? Exacto, el cable, la parte, ya sea por cobre o por fibra o la parte inalámbrica, ¿no?
Ok, entonces acepta una trama completa. Ya vamos a ver qué es una trama también, que las tramas son secuencias de bits. Trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a través de los medios locales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él agarra esa trama que manda la capa superior de él, ¿verdad? De la capa física, la capa que va arriba, es la capa de enlace de datos, ¿no? Y la va a codificar para mandar. ¿Cómo la codifican esas señales? Pues por impulsos de energía, por pulsos de luz, por ondas, etc. Entonces, este es el último paso en el proceso de encapsulación. Recuerden, encapsulación, cuando venimos desde la capa superior hacia abajo, ¿verdad? O sea, cuando venimos de los datos, después de los datos, pues aquí está, datos, después de los datos el segmento, de los paquetes, después Ethernet Frame, que serían las tramas de Ethernet, y después entonces entrarían los unos y ceros, ¿verdad? Entonces aquí mismo van los unos y ceros también, entonces los bits. ¿Ok? Y sería el primero cuando desencapsula, o sea, a la inversa, cuando recibe, ¿verdad? El siguiente dispositivo en la ruta al destino recibe los bits y vuelve a encapsular el marco y luego decide qué hacer con él. Algunas características de la capa física, pues aquí podemos ver el modelo. ¿Qué modelo de referencia es este? ¿El OSI o el TCP/IP? OSI. OSI, O ¿verdad? sí, ¿Por modelo qué? OSI. ¿Por qué? Porque tiene las 7 capas. Porque tiene las 7 capas, ¿verdad? 7 capas. Entonces, algunos estándares acá que trabajan tanto, y si ustedes se fijan acá, bueno, vamos a aclarar esto antes de continuar, que es bien importante. A veces uno... Vamos a ver. A veces uno, en esta parte, si ustedes se fijan, todos estos estándares que están acá, pues trabajan tanto en la capa física, pero si ustedes se fijan, agarran como una parte o la mitad de la capa de enlace de datos, ¿verdad? Eso es porque, y disculpen que me voy a meter a un poquito allá porque, pero sí es importante, es que la capa de enlace de datos, esta capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Una capa que es LLC y la otra capa que es la capa MAC, la subcapa MAC, perdón, que es control de acceso al medio, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos ahorita en el siguiente capítulo, pues se habla de esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y por eso es que en el modelo TCP/IP, ¿sí? Estas dos capas están en una sola. ¿Se acuerdan, verdad? Las dos capas en una sola que se llama acceso a la red. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es porque a pesar de que cuando hablamos de la capa física, nosotros metemos las NIC, ¿ya? ¿Sí? Pero la NIC es como, tiende a ser como híbrida, ¿no? Porque entra tanto en la capa física. ¿Por qué en la capa física? Porque entonces la tarjeta es la que nos da ya sea una antena o algo, ¿verdad? La que nos da la conexión física al medio, fibra o cobre. Entonces, pero aparte de eso, la NIC tiene una dirección, que es la dirección MAC, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es como un trabajo híbrido de la tarjeta de red. Trabaja tanto en la parte física, pero también en la parte de enlace de datos, ¿no? Porque tiene una MAC, ¿ya? Entonces, ahí sí hay una diferencia, ¿verdad? De repente, cuando hay problemas de señal, es un tema físico, ¿sí? Entonces, pero ambas, las diferentes organizaciones que trabajan en esa parte, es la ISO, la ITIA, la ITU, la ANSI, la IEEE, porque tienen que ver mucho con temas de electricidad, ¿verdad? Los estándares de los cables y esas cosas. Entonces, por eso menciona acá, o se mira aquí en la imagen, que trabaja como a la mitad de la capa de datos, de la capa de enlace de datos, ¿no? No sé si me expliqué bien ahí. Solo una consultita. Dígame. Entonces la NIC en el equipo, en la computadora, se convertiría en una capa 2, ¿verdad? Sí, sí, es que
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Sí, es una capa 2, pero también tiene función de capa 1. O sea Ajá, que correcto. es que la NIC trabaja en esta parte aquí, prácticamente en esto de aquí va. ¿Por qué? Porque es capa 2 Ajá, porque trae una Mac, ¿verdad? Y es capa correcto. 1 también porque es la que pues manda esas señales, ¿no? Y depende, impulsos de energía, pulsos de luz, o sea, Ajá, si es correcto. inalámbrico, entonces tiene como esa doble función, ¿va? Entonces está como Sí, ahí en las dos capas. Por eso ok. es que el modelo TCP/IP la incluye en una sola capa, ¿verdad? Que es la capa de Ajá, acceso a la red, para no estar sí. como con esa parte. Entonces hace esa función ahí. Sí, es que creo que soy más como inclinado al modelo OSI que al TCP. Pero es que fíjate que realmente, por ejemplo, y no es que uno quiera, sino que como que las tendencias te llevan a eso. Porque, por ejemplo, Ujú, cuando te dicen, es que fíjese que es un switch capa 2, y si yo me voy al ajá, modelo OSI, capa 2 es Internet, pues. ajá, ¿Verdad? correcto. Entonces, toman Sí, como referencia el modelo OSI. Cuando te dicen, vaya, por ejemplo, como el famoso, es que, nada, que ese es problema de capa 8 dice uno. ajá. Entonces, hacen referencia al tema realmente del modelo OSI. Prácticamente todo te va Sí, orientando al tema del modelo OSI, a pesar de que el modelo TCP/IP es el que utilizamos actualmente. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, no, es que es un switch capa 3. Oye, pero si me voy a un modelo OSI, el modelo TCP/IP, la capa 3 es transporte, ¿cómo va a haber un switch capa 3? No puede, pues. Entonces, ajá, correcto. todo va relacionado como al tema de OSI. Sí, 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 cabal. la misma el mismo texto que te va hablando, te va diciendo, pero por eso, ¿verdad? Porque es el modelo de referencia, pues. Ok, Bien, dentro de los estándares de capa física abordan tres áreas fundamentales, los que son los componentes físicos, el tema de la codificación y la señalización, ¿verdad? Cómo se va codificando toda esa parte. Y los componentes físicos son los dispositivos de hardware, el tema de los medios y los otros conectores que transmiten las señales que representan los bits, ¿verdad? Como las NIC, las interfaces, los conectores, todo el material de cable y el diseño de cable están especificados en estándares asociados con el tema de la capa física. Por acá podemos ver un tema de codificación, que la codificación convierte la secuencia de bits en un formato reconocible para el siguiente dispositivo en una ruta de red. Esta codificación proporciona patrones que son predecibles, ¿verdad? Que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo. Por ahí, la codificación de Manchester, que es de las más conocidas, aquí prácticamente lo que hace es que una señal, por ejemplo, aquí mencionamos de ceros y unos y ¿cómo se llama? O decimos encendido y apagado, ¿verdad? Eh, Cabe recalcar que en la parte de los medios, o sea, no es que hay, por ejemplo, decir, tengo energía, no tengo energía, tengo energía, no tengo energía, tengo luz, no tengo luz, tengo luz, no tengo luz. No se trata de eso, sino que es la intensidad de la señal en ambas, ¿sí? Una intensidad baja representa un cero, una intensidad alta pues me representa un 1. Y depende de las codificaciones también. Por ejemplo, si hay un cambio, si se mantiene, dice, si se mantiene, pues es un cero. Si hay un cambio, se convierte en 1, ¿ya? Entonces también hay ese tipo de codificaciones. Claro, son cosas que de repente para nosotros es complicado ver porque no, pues es un área netamente de la parte eléctrica, ¿no? Entonces, pero la idea de esto no es que tengo impulsos de energía, no tengo impulsos, no, no se trata de eso, sino que siempre va a haber energía por el cable, siempre va a haber luz por el cable, siempre. Lo único que la intensidad va a aumentar o va a bajar dependiendo, pues, de lo que se esté trabajando. Como pueden ver acá, estos pulsos de luz, si ustedes se fijan, pues en un momento se vuelven más coloridos que en otro y eso es lo que va representando, pues, si son unos y ceros, ¿no? Entonces, por eso menciona acá que el método de señalización es cómo se representan los valores de unos y ceros en el medio. Y el método de señalización variará
en función del tipo de medio que se utilice, ¿verdad? Entonces, hay variedad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el tema de la parte digital, de la AM, de la FM, de la PM. Entonces, hay variedad en esa parte, dependiendo qué señales se estén utilizando y el medio que se esté utilizando. Bueno, el tema de los anchos de banda, que ustedes más o menos creo que de repente ya conocen. ¿Qué es el ancho de banda? Pues es la capacidad a la que un medio puede transportar datos, ¿sí? El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. O sea, ¿cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? ¿Sí? De un lugar a otro, ¿verdad? Y las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel pues sumamente importante y determinante del ancho de banda disponible, ¿no? Por acá pues algunas nomenclaturas que ustedes de repente ya han visto, ya conocen, los bits por segundos, los kilobits por segundos, megabit, gigabit, terabit, ¿verdad? Y las abreviaturas y la equivalencia. Entonces, ¿qué más por acá? Ok, en la terminología del ancho de banda existen también temas como latencia. Fundamental el tema de la latencia, es la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos. Cuando hablamos de latencia, es retraso, cuánto se tarda de un lugar a otro. Sí, incluir los retrasos para que los datos viajen de un punto a otro. ¿Cuánto se tarda de un punto, de un origen a un destino que llegue la información? ¿Ya? Lo que pueda tardar, a eso se refiere el tema de la latencia. Rendimiento, la medida de transferencia de bit a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Ese es el rendimiento. Y la capacidad de transferencia útil, pues es la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. El output es igual al rendimiento menos la sobrecarga, ¿no? Ese es tiempo de transferencia útil. ¿Qué más? Ah, bueno, ya entramos en el tema de la parte de cableado de cobre. Bueno, en el tema de los cables, algunas características de ellos, pues el cable de cobre es un tipo más común de cableado utilizado en las redes de hoy en día, ¿no? Más común, ¿por qué? Porque es el que tenemos, por ejemplo, usualmente en casa, ya que es los cableros, pues son estas televisoras que venden televisión por cable, son los que nos llevan usualmente, pues, el internet a casa a través de un cable coaxial, ¿ya? Que es de cobre. En las oficinas, pues a nivel interno, pues también, ¿verdad? Usamos cables de cobre con los UTP. Entonces, es económico, se va a depender, ¿verdad? Fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica. Esa es la desventaja que tiene. Esas limitaciones, pues, el tema de la atenuación, cuanto más tiempo tenga que viajar la señal eléctrica, más débil se vuelve. La vez pasada, no sé si hablábamos de eso, que pues necesitan hacer, dependiendo del tipo de medio, en este caso de cobre, va a ser la distancia, ¿no? Hay unos que aguantan 500, hay otros que aguantan 200, hay otros que aguantan solo 100 y que recomendados son 90, etc. Entonces, a cada distancia, según las recomendaciones que nos dan pues las diferentes organizaciones anteriormente mencionadas, nosotros tenemos que poner un repetidor o un equipo que intermediario que tiene la función de repetir, ¿verdad? Eso va a depender de la necesidad que tengamos. Ok. Las señales eléctricas es susceptible a la interferencia de dos fuentes que pueden distorsionar y dañar las señales de datos. Interferencias que son las interferencias electromagnéticas y las interferencias de radiofrecuencia y el crosstalk. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Ya voy a explicar qué es el crosstalk. ¿Qué pasa con esta parte? Pues indica que yo no puedo pasar, por ejemplo, dependiendo, ojo, es que aquí también depende mucho del tipo de medio, pero hay medios, que ya vamos a ver más adelante, hay medios en los cuales yo no puedo pasarlos a la par de un cable de energía, por ejemplo, ¿ya? Como el caso del UTP, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, lo coaxial pasa por donde pasan los postes de energía, ¿sí? Tampoco hay medios que yo no los puedo pasar por acá, medios de cobre que no los puedo pasar por una lámpara, no los puedo pasar pues por motores, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿por qué? No es que voy a recibir mala señal, o sea, pero sí me va a afectar. Entonces,
esa parte es el tema de las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. ¿Qué es el crosstalk? El crosstalk es la interferencia que puedan causar los mismos cables, ¿ya? Los mismos cables internos dentro de un cable de red, en este caso un cable de cobre, ¿no? Los mismos cablecitos internos pueden causar crosstalk. Es como el ruido que pueda generar los otros cables y que afectan a los mismos cablecitos que vienen internos. Que ya también vamos a ver eso más adelantito. La mitigación, el estricto cumplimiento de los límites de longitud fundamental, ¿verdad? Del cable mitigará la atenuación, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos tipos de cables, recuerden que la atenuación es cuando se vuelve débil la señal. Si se va atenuando. Algunos tipos de cables de cobre sí hacen la mitigación de EMI y RFI mediante el uso de blindaje metálico, ¿verdad? Y algunos tipos de cables de cobre hacen la mitigación, la diafonía, girando los cables de par de circuitos opuestos juntos, que eso sería prácticamente el crosstalk. Por acá podemos ver, pues, tres de esos tipos de cables, como el UTP, el STP y el cable coaxial, que, bueno, en el caso del UTP, si ustedes se fijan, no sé si se ve bien ahí, en esa parte, si ustedes se fijan, esos son los 4 pares de hilos. Son pares, o sea, son 8 hilos, ¿verdad? Que vienen codificados, pues, azul y su blanco azul, naranja, su blanco naranja, verde, blanco verde, y su café, o dicen marrón, marrón y su blanco marrón, o blanco café. Okay. Si se fijan, este tipo de cable solo trae, pues, la cobertura acá, o el revestimiento, pues no trae absolutamente nada más. Ahora, fíjense en algo, fíjense la trenza que trae el café, la trenza que trae el verde, la trenza que trae el naranja y el azul. Son trenzas totalmente diferentes. Unas vienen como más tupiditas que otras, ¿no? A esto se refiere el tema del crosstalk. ¿Qué pasa? Que como por cada uno de estos hilos pasa energía, esa energía puede dañar la señal de los otros cables que pasan por acá. Entonces, ¿qué sucede? En este aspecto, con el trenzado, hacen que se pueda mitigar el tema del crosstalk. ¿Sí? Por eso vienen de formas de trenzas diferentes, ¿verdad? Por este lado, otro lado de acá tenemos el STP, que podríamos hablar que es una combinación entre un UTP y un coaxial, y se creó pues acá el STP, que es muy parecido, trae pues sus pares de hilos también, pero aparte trae un revestimiento de plástico y un revestimiento de metal. Entonces, estos son un poquito más solventes al momento de las radiofrecuencias electromagnéticas, ¿no? Pero al final las distancias son similares. Y después viene el tema de coaxial, cable coaxial, que si se fijan, pues el cable coaxial pues trae un revestimiento. Yo creo que todo el mundo ha hecho un cablecito, un conector, ¿verdad? Con un cuchillito ahí. Trae una malla, ¿sí? Aparte trae también una cobertura de aluminio, trae su parte plástica aquí y al final este es el núcleo, ¿no? Que ese es ¿cómo se llama? El cablecito de cobre que se protege en esta parte de acá. Importante indicar acá también en los cables de UTP que hay dos tipos de cables, los que vienen pues en caja, que son los que nos van a ayudar para establecer toda la conexión a través del cableado estructurado, y los que vienen que son los famosos patchcore, ¿no? O sea, que ya vienen de fábrica, hechos de fábrica, ¿no? Una diferencia muy, muy a favor de los cables de fábrica es que por cada hilo, digamos que este es el azul, ¿no? Pero pasa lo mismo por cada hilo. Por cada hilo que tiene, entonces dentro de este cablecito vienen muchos hilitos, ¿sí? Vienen muchos hilitos. En el cable de caja, que es para la parte de cableado estructurado, pues es un solo hilo, así como el coaxial, ¿verdad? Delgadito. Entonces, ¿por qué razón en este aspecto, en los de fábrica, pues vienen varios hilitos en un solo hilo?
son como varios pelitos, podríamos decirlos así, de cables. Entonces, ¿por qué razón? Porque son los que están más cercanos al usuario final, ¿ya? Son los que tenemos aquí en el rack de cajita, en el jack de caja y que de repente se conectan a la computadora. Estos son los que sufren, pues, cuando lo machuca uno, pues, con el pie o cuando le pasa la llantita de la silla o etcétera. Entonces, la ventaja de esto es que pueden estar todos rotos aquí, pero con un hilito que esté bien, los datos siguen pasando. Entonces, por esa razón es que los de fábrica vienen de esa forma. Ingeniero, disculpe. Dígame. Bueno, dos cosas. La primera, estaban unos compañeros ahí en el grupo diciendo que si les puede dar acceso a la clase. Están en Qué la raro. sala de espera de la... Pero no Y tengo a lo nadie en segundo sala de es- espera. Dígame, Y dígame. lo segundo es, ingeniero, el cable para exteriores, entonces es el STP o hay un cable para exteriores UTP. Hay un cable Porque para ese era mi- exteriores. Perdón, dígame. Sí, porque he visto en algunos cables para exteriores que son UTP, por lo menos así se le denomina cuando lo vamos a comprar, que traen prácticamente las mismas características que el cable STP. Nada más que en lugar de un papelito traen como una especie como de goma, como de Ujú, pegamento en barra, algo así. ujú, Y el filamento de plástico en medio, ese sí lo traen. ujú. Pero no sé si entonces sería STP o UTP para exteriores. Es UTP para exteriores y lo que trae, pues, esa goma que trae, que es como un tema como de silicona, como un pegamento, ¿no? Es para que no se filtre el agua por el tema de la lluvia. Pero es UTP para exteriores. Ok, gracias, ingeniero. Sí. Y ahí algo complicado en los UTP de exterior, es que depende de la marca también, ¿verdad? Bueno, lo que usted me decía que tenía alguien en espera, pero es que no tengo la sala como espera, entonces a mí no me parece nada como que esté en espera. Pero bueno. Ok. Creo que es el compañero Daniel y el compañero Isaías, pero no sé si ya se unieron. No, pero es que Oscar, los Isaías. yo estoy conectado del celular, pero me quiero conectar a laptop y me dice que estoy en la espera, en la sala de espera. En serio, pues fíjate que no tengo nada en sala de espera, o sea, no. La clase no está como en sala de espera. Permítame, porque un compañero mandó un enlace a través del enlace. Puede hacer el enlace, porque no. Sí, no tengo nada así como. Porque la dejo libre para. Porque como a veces uno se desconecta, ¿verdad? Y estar metiendo, sino que entra en eso. Vamos a esperar entonces. Ok. Solo hay que tener cuidado en algunos, por ejemplo, UTP para exteriores. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede aquí es que usualmente en estos para interior, por ejemplo, está el hilo azul y viene su blanco azul, ¿no? ¿Ya? Está el naranja y viene el blanco naranja y así va. ¿Qué pasa en algunas marcas de cable UTP para exteriores? Viene el azul y el blanco, naranja y blanco. Entonces tengo que tener mucho cuidado al momento de quitar las trenzas y hacer un conector, porque todos los blancos son blancos, ¿ya? Entonces a veces complica eso un tema. La otra que, Me ha pasado, ingeniero. y lo otro que qué complicado es hacer un cable ahí, ¿verdad? Es entre la incomodidad del pegamento ese, de la goma, Sí, y también lo de tener cuidado con los colores, es sumamente incómodo. La verdad sumamente es que sí, bien incómodo. incómodo, sí, no, totalmente. Y uno está ahí con ese montón de pegamento en la mano y todo, pero sí es complicado. Ok, vamos a ver. Ok, bueno, hablando del UTP, este UTP es un medio pues, de red más común, terminando con un conector RJ45, ¿verdad? El del teléfono es un RJ11, en este caso RJ45. Interconecta host con dispositivos de red intermediarios, ¿verdad? También podrían ser conectar dispositivos intermediarios también a través, pues, de algunas gigas, fast, etc.
Las características claves, pues la cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico, un revestimiento muy sencillo. Por eso es que si hacemos el tema de cableado estructurado en temas de UTP, lo ideal es que vaya en ductería, ¿no? Y sus canaletas y todo. Usualmente a veces los tiran así por los cielos falsos, cosa que no es recomendado por el tema de los roedores y todo, entonces pueden llegar a dañar. Lo ideal es que vaya por canaleta, ductería y todo y llegue pues a su respectiva canal. Actualmente pues los edificios ya los están haciendo así como tiran la parte de red eléctrica, pues tiran también la parte de red de datos. Los pares trenzados protegen las señales de interferencia, como les comentaba, pues vienen en trenzas diferentes. En la imagen acá pues no se aprecia eso, ¿verdad? Parecían aquí igual, pero ustedes vieron anteriormente que sí trae su trenza diferente, ¿no? Eso hace que evitar el crosstalk, el ruido entre los mismos cables. Y el aislamiento del plástico codificado por color, pues aísla la parte eléctrica de los cables entre sí e identifica cada par para poder, pues ya sea ponchar o para poder, pues, ¿cómo se llama? Hacer el conector, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros necesitamos. En el cable STP, mejor protección contra el ruido en UTP, es más caro, es más difícil de instalar, las terminaciones con conectores RJ45 también, interconecta host con dispositivos de red intermediario, la cubierta exterior protege los cables de cobre, el escudo trenzado o de lámina proporciona protección para el tema de radiofrecuencia y electromagnética, el escudo de aluminio para cada par de cables pues proporciona protección también y el aislamiento del plástico, ¿no? O sea que es un poco más robusto. Esa es una ventaja. Cable coaxial, pues la cubierta de cable exterior para evitar daños físicos, ¿ya? Una trenza de cobre tejida o lámina metálica actúa como el segundo cable en el circuito y como un escudo para los conductores internos. Una capa de aislamiento de plástico y se utiliza en conductores de cobre para transmitir las señales eléctricas. Entonces, ya hay diferentes tipos de conectores como el BNC, N-Type o el tipo F, ¿verdad? Que eso va a depender de dónde estemos conectando y qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y de uso general en siguientes instalaciones inalámbricas, conectatenas, de internet por cable, ¿verdad? Que es lo que hemos visto usualmente que es lo que nos ofrecen. Entonces, es más robusto, pero eso va a depender, ¿verdad? De las necesidades que tengamos, de dónde estemos, qué es lo que queramos conectar, qué es lo que vamos a hacer, distancias. Hay varias cosas ahí que vamos a entablar. Bueno, ya había comentado sobre esto. La ventaja que tiene este es que es más flexible. Ya habíamos visto pues el tema de las trenzas para evitar el crosstalk. En estos pues, hay diferentes categorías. Aquí desde la categoría 3, de 5, 5E, que realmente la 5E ya pues prácticamente ya no se está utilizando. Y estamos actualmente en la categoría 6, que es la que más se utiliza, que es un cable más robusto, es más grueso el cable, pero es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, a veces ahí tenemos problemas con el tema de la ductería porque queremos cambiar y como el cable es más robusto, entonces de repente no nos cabe el cable en la ductería que teníamos. Entonces, ahí crea complicaciones. Entonces, es la que se está utilizando ahorita, categoría 6. Los tipos de conectores, como el RJ45, que es el que tenemos en este lado, ¿verdad? RJ45. Y esta parte que está aquí, que es una parte metálica, ¿ya? Cuando uno introduce el cable, ¿sí? Usualmente esos hilos, cada hilo de cable, pues digamos que este es un hilito, cuando uno pues corta el cable, queda descubierta esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá es donde está realmente el hilo o los hilos, dependiendo. Entonces los hilitos, ahí queda el núcleo, realmente la parte de cobre, pues queda descubierta. Cuando uno introduce el cable acá, pues hace contacto con esta plaquita que trae aquí voy a quitar más bien ese porque no se mira.
con esta plaquita de cobre que está acá. Entonces, eso hace que cuando conectemos, ¿verdad? Pueda haber flujo de energía. Si un hilo, por ejemplo, los hilos no llegan a la placa, prácticamente no vamos a tener flujo de energía en este caso. De este lado de abajo tenemos aquí tenemos pues los jack de pared. Estas partes de acá son los jack de pared, donde van conectados pues estos que van producidos en esta parte, ¿no? Y para establecer un jack de pared, pues necesito yo ponchar. Entonces, si apenas se fijan, aparecen como los colorcitos ahí, azul, verde, el marrón o el café y por aquí el naranja, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy agarrando hilo por hilo, lo voy poniendo acá y tengo una ponchadora que es como una navajita, que trae una navajita a este lado y lo que hace es introducir el cable en esa ranura. Esa ranura que está ahí, trae aquí una, ¿cómo se llama? Como una placa metálica. Entonces, cuando uno introduce el cable, este es el cable, entonces esa placa metálica lo que hace es generar una pequeña, un pequeño como corte en el plástico, ¿verdad? En el revestimiento del cable. ¿Para qué? Para hacer conexión con la parte del hilo. Y así, pues, generar energía. Eso es lo que hace esta parte. Entonces, se utiliza mucho para la parte de cableado estructurado, que son y estos van a dar, pues, a las cajitas que tenemos en la pared para poder conectarnos. Y van a dar al cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? Donde vamos a tener un patch panel. ¿Sí? Y el patch panel que va a estar ahí. Ingeniero, Patch panel que ahí va a dar todo. Dígame. una consulta, ingeniero. Nosotros, Perdón, casi no se te escucha. a esos daditos, donde hacemos las conexiones, y ahí aparecen lo que es como conexión A y conexión B. Entonces quería saber cuál es la diferencia de la A con la B. El estándar A y B. La diferencia es la combinación de cables, de hilos. Ya vamos a ver más adelantito para dejártelo un poco más claro. Ya lo vamos a ver. Ok, y la otra cosa es que si ustedes se fijan, un cable con una buena terminal es esto, o sea, que el revestimiento esté dentro del conector. O sea, esto no quiere decir que es que me va a salir malo, pues. O sea, realmente esto no es algo bueno, ¿ya? Porque la energía al final se va escapando por estas partes de aquí, por aquí, ¿sí? Y no quiere decir que es que no voy a tener internet, sí voy a tener. Ahora, la idea es tener muy buen internet, entonces necesitamos una buena conexión, ¿no? Entonces la idea es que el revestimiento esté dentro del cable. Si ustedes se fijan, en el conector tiene como una pequeña pancita acá, ¿va? Entonces, el revestimiento tiene que quedar dentro de esa pancita. Ahí tiene que quedar todo el revestimiento. Y la otra es que los hilos, como les decía, tienen que llegar hasta el final, tienen que tocar ahí esa plaquita, porque si no, no va a haber energía. Ok, aquí está lo que me preguntabas, por ahí creo que es ahí, pero dentro de la parte de los cables en un TP, pues tenemos dos estándares, ¿no? El T568A y el T568B, ¿ya? Usualmente el T568A es utilizado bastante pues, en esos lados de Europa, el B es más utilizado que en América, pero al final es casi la misma cosa. Solo que tenemos que tener un estándar y saber qué estándar utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Mencionaba ahí que son 8 hilos, o sea, 4 pares de hilos, ¿sí? Esos 4 pares de hilos
están pues reflejados en esta parte aquí. Como les decía, cada uno tiene su color y su blanco junto con el color. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un T568A, la combinación, según el estándar que nos dicta la ETIA, ¿sí?, es que va a comenzar siempre de izquierda a derecha con el blanco verde. Después va el verde. El tercer pin sería blanco naranja. Después azul, blanco azul, naranja, blanco café o marrón y café. Ese es el estándar que nos dicta la ETIA. ¿Sí? Ellos nos dicen así tiene que ser. ¿Ya? O utilice el estándar B, que es prácticamente lo mismo. Lo único que intercambian los verdes con los naranjas. ¿Sí? Empieza en el B, empieza con el blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco café o marrón, o café o marrón. ¿Sí? Si se fijan al final, los que realmente cambian son el pin 1, 2, 3 y 6. ¿Sí? Igual que aquí, 1, 2, 3 y 6. El 4, 5, 7 y 8 se mantienen. Esos se mantienen y están ahí. ¿Ya? Pero los que van a cambiar de un estándar a otro, pues solo son estos cuatro pin. ¿Verdad? Los otros 4 se mantienen. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, depende. Si ustedes tienen un estándar B, ustedes tienen que hacer todo con el estándar B. Posiblemente en el jack donde yo voy a punchar, la codificación no sea así. Puede variar un poquito, pero al final es la opción B que tendrían que escoger si es que lo tienen. ¿Para qué me sirven estos estándares? Bueno, para crear un tipo de cable, ¿sí? Con estos estándares yo pues creo o se han formado pues el tema de los cables, ¿verdad? Tenemos realmente varios tipos de cables, como el cable directo, donde ambos extremos tienen que ser A o B. O sea, yo voy a tener un cable aquí por un extremo que sea A y por el otro extremo también sea A. Eso es un cable directo. O por un extremo B y por el otro extremo también B. Esos son cables directos. ¿Sí? ¿Por qué le llaman directos? Porque, por ejemplo, yo tengo blanco-naranja, por ejemplo. Después naranja. Después blanco-verde. Después azul. Blanco-azul. ¿Verdad? Después verde. Después blanco-café. Y después café. ¿Ya? Eso es lo que tengo. Y por el otro lado, por el otro extremo del cable, voy a tener un blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, voy a tener verde, voy a tener blanco-café y voy a tener café. Entonces se llaman directos porque yo voy a ver esto y lo voy a ver de esta forma, ¿no? Sí, directo. ¿Sí? Este es el pin 1 con el pin 1. Pin 2 con pin 2, verde con blanco, azul con azul, blanco azul con blanco azul, verde con verde, blanco café, café y café con café. Y lo mismo pasaría con un estándar T568A, ¿verdad? Mire, por un extremo el A y por el otro también. Okay. Tenemos, con este tipo de cable, un cable directo, prácticamente yo puedo conectar todo de una. Actualmente, ¿verdad? Actualmente, antes no se podía, pero actualmente existe esto en la NIC, esto que está acá, el auto MDX, ¿sí? Antes los cables eran lo que hacían, yo no podía conectar dos equipos iguales o similares, por ejemplo, un switch con un switch, una PC con una PC, un router con un router, e incluso un router con una PC directamente en un cable, en una interfaz gigabit, fast o Ethernet, tenía que conectarlas con un cable cruzado. Ya voy a explicar cuál es el cable cruzado. Forzosamente, lo tenía que hacer así.
Y uno decía, pucha, ¿y dónde vamos a encontrar un cable cruzado? Entonces los cables usualmente se hacían, ¿sí? Tenían que hacer el cablecito cruzado y todo. Actualmente ya no. Actualmente yo puedo conectar la mayoría de las cosas con cables directos. ¿Por qué? Porque la tarjeta de red ya hace el cambio automáticamente. Entonces, en el cable cruzado, quiere decir que yo por un extremo voy a tener un T568A y por el otro un B. ¿Sí? Entonces, quiere decir que por un extremo del cable voy a tener un blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, verde, blanco café y café. Y por el otro voy a tener lo contrario, ¿no? Que sería blanco verde, ¿sí? Voy a tener verde, blanco naranja, azul, blanco azul, naranja, blanco café y café. ¿Okay? ¿Qué va a pasar en esto y por qué se llaman cruzados? Se llama cruzado porque si ustedes se fijan, este es el pin 1, pin 2, pin 3, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder aquí es que el pin 1 va a buscar al pin 3. El naranja, que es este de acá, va a buscar al pin 6. El blanco verde, que está aquí, va a buscar para acá. El azul con el azul, ¿verdad? Esto sí. Y el blanco azul con blanco azul. Y el verde, que es el pin 6, va a buscar al 2. Fíjense cómo se van cruzando los cables ahí. Y los que se cruzan siempre van a ser el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces, pero se llama cruzado. Pero se llama cruzado el cable. ¿Sí? Por esa razón se llama cruzado, porque eso es lo que van a... Esto lo hace ahora la tarjeta de red. Entonces ya no necesitamos prácticamente el cruzado, ya prácticamente no se utiliza. Eso no se utiliza. Por ahí, Cisco lo menciona todavía, pero ya no se utiliza. Y el de consola, antes pues nosotros teníamos que hacer los cables y lo conectábamos a un... Aquí había una entrada de, ¿cómo se llama? RJ45. Y por el otro lado, pues, un puerto serial DB9 para poder conectar el cable de consola, ¿no? Que el cable de consola era, digamos, si tengo el T568B por el otro extremo, también, pero la inversa. O sea, sería café, blanco café, ¿verdad? Y así, verde, blanco azul, azul, blanco verde, naranja, blanco naranja. O sea, era... le llaman cable transpuesto para poder conectar al tema de la consola y crear un cable de consola para poder administrar el equipo. ¿Alguna duda hasta acá? Claro. Isaías, no sé si le quedó claro ahí. Sí, ingeniero, solo era una consulta. Como electricidad, se hace distintas conexiones para diferentes cuestiones que necesitan, como más amperaje. ¿Me explico? Sí, Entonces, correcto. me está yendo por ese lado. Sí, no, no. Está yendo por ese lado, pero en el caso, al final, esto va a depender por la región, ¿va? Y es lo mismo, prácticamente. Correcto, correcto. Solo tiene que saber que están utilizando en la empresa. Si es T568B, que es el más común aquí, usted simplemente se va a ir siempre por esa línea, ¿verdad? Ok, listo. Gracias, ingeniero. Cheque, señor. Ok, la parte que ha hablado de fibra óptica. Perdón. Pues no es tan común como UTP debido al gasto involucrado, el costo, ¿verdad? Ideal para algunos escenarios de redes, propiedades de cableado de fibra óptica, menos susceptible a la atenuación y completamente inmune al tema de las radiofrecuencias y todo ese tema, hechos de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio o de plástico por ahí. Utiliza un láser o un LED para codificar el tema de los bits para los pulsos de luz. Y este cable pues actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal. Aquí cada quien tiene su ventaja y su desventaja. Hay dos tipos acá, lo que es el monomodo y lo que es el multimodo. En el monomodo se utiliza más para el tema de backbone, ¿no? Para
llevar de un extremo al otro, de un edificio a otro, de un campo a otro, el proveedor a donde está el cliente, ¿verdad? Entonces, ese es el monomodo que más se utiliza para eso. Y internamente, en el campo, en el edificio, lo que sea, se utiliza más el de fibra de modo múltiple, multimodo. Menciona acá que el de fibra monomodo, pues es un núcleo pequeño y utiliza costosos láser pues para mandar esa señal, ¿no? Y aplicaciones de larga distancia. Y el multimodo, pues núcleos más grandes, por eso ustedes se fijan, la reflexión pues de la luz puede ir variando. Esto se hace en diferentes ángulos para que no pueda pues chocar una con otra. Entonces, aquí está más o menos la transmisión de 10 gigas hasta 500 metros, la distancia, ¿no? Entonces va a depender de lo que se tenga. La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. Y el MF tiene mayor dispersión que el de múltiple, ¿no? Con una distancia máxima de cable de 550 metros de distancia. Entonces, acá. Si se fijan, hay diferencias entre ellos, ¿verdad? Pero al final el tema de la fibra es sumamente costoso. En la actualidad que hablaba de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industrias, en las redes empresariales, fibra hasta el hogar, que actualmente creo que no sé si la gente de Tigo creo que ya está con fibra en el hogar. Lo que sí sé es que Hondutel ya está llegando con fibra, pero Hondutel solo lo tiene en la parte, creo, de aquí del Trapiche, a nivel de fibra. Cable color tiene también. Ah, cable color también. Ah, perfecto. Sí, cable color no sabía. Sí, y el HFC también creo que tiene. Ah, ok. El híbrido de fibra Excelente. coaxial. Excelente. Entonces, bueno, eso lo desconocía a nivel de hogar, ¿verdad? Pero a nivel de empresa, sí. A nivel de empresarial, sí. Redes de larga distancia y redes de cable submarino, ¿verdad? Que es otra de las cosas. Ya les voy a mostrar ahí una parte. Los diferentes conectores, dependiendo de la necesidad del tema de que tengan, los de punta directa, los Lucent, los suscriptores y los de multimodo duplex. Eso va a depender de lo que nosotros necesitemos, los diferentes tipos de cables que hay también. Hay variedad, carísimos cada una. Por ejemplo, hay varias cosas, ¿verdad? Porque usualmente si necesitamos un equipo con fibra, hay que comprar el slot para fibra. Y un slot pues, puede andar entre $250, un slot, ¿verdad? Solo el slot. Y aparte, pues hay que comprar el cable. Entonces, todo se va incrementando en el tema de fibra óptica. Es sumamente costoso. Aquí haciendo una comparación entre ambos, ya entre cable UTP y fibra, en el tema del ancho de banda, pues UTP llega hasta 10 gigas, ¿no? Y fibra, pues miramos la diferencia, ¿verdad? Son 100 gigas. Distancia relativamente corta, de 1 a 100 metros, recomendado 90 metros, ¿sí? Y en el cable de fibra, pues de 1 hasta 100 metros, hasta 100.000 metros, perdón. En el tema de las interferencias, pues en el cable de UTP, la inmunidad, pues es baja porque necesitamos tener ductería. Fibra, pues es inmune a ese tema, es totalmente inmune. En los peligros eléctricos, UTP, pues no tiene mucha inmunidad. En fibra óptica, pues no tiene ese problema. Los costos, claro, los de UTP son más bajos, fibra mucho más altos, igual con las necesidades de habilidades de instalación, ¿no? En UTP, pues es más sencillo, en fibra cuesta bastante, más delicado, más peligroso, ¿verdad? Sí se necesita netamente una capacitación. Yo no sé si alguna vez han visto cómo reparan el tema de la fibra. ¿Han tenido la posibilidad de ver? Yo sí. Okay. No, yo no, solo he escuchado que lo... Es Yo sí, ingeniero. es peor que el COVID. Hay que hacer un tema de bioseguridad ahí. Entonces, sí. Es susceptible al doblez también, ¿verdad? Uy, a sí. doblarse. Totalmente, sí. Tiene que tener su ángulo, no es como, por ejemplo, el cable de cobre. En UTP, pues es más flexible. El de fibra, sí, no lo podemos doblar mucho porque si no se puede quebrar.
Después uno tiene que usar gafas, son las recomendaciones, ¿verdad? De seguridad, usar gafas. Si hay energía en el cable, pues no ponérselo directamente a la vista porque puede dañar la retina. Después de terminar de limpiar cada uno de los hilos, uno tiene que inmediatamente ir a lavarse las manos, ¿verdad? Ya cuando ya fusionó y todo, lavarse las manos porque pueden quedar esquirlas y si uno toca la vista, pues le puede dañar. O sea, es bien, bien, bien complicado, güey. No sé si alguien quería comentar algo. No, solo los fusionadores, solo el aparato que es carísimo. Uy, sí, el aparato creo que cuesta más de 200.000 pesos, ¿no? El más ahí, marca Patito, de los sencillos. Ingeniero, pero si un pedazo de fibra se rompe, que lo cambian todo, lo empalman. No, se vuelve a fusionar, hace una fusión. Esa máquina que comentaba por ahí el compañero es como una cajita, usualmente es negra, ¿va? Entonces, esa cajita, pues ellos lo que hacen es que quitan un poco el revestimiento, empiezan a limpiar con alcohol cada uno de los hilos, eso va a depender de cuántos hilos tenga, y empiezan a fusionar hilo por hilo, hilo por hilo. Depende del equipo, hay equipos que tienen, que son más potentes, obviamente son más caros y hace una fusión de hilo por hilo, hacen los cortes, en la misma máquina hace el corte y hace la fusión. Entonces es una fusión nítida y aparte hace el limado, ¿va? Porque tienen que limar para que no queden, para que quede bien la fibra, pues. Nah, es un rollo todo eso ahí. Hasta el revestimiento le pone el cable. Sí, sí, hasta el revestimiento, es otro nivel, pero es carísimo. Incluso hasta las capacitaciones por ahí son bastante caras. Y el tema de los medios inalámbricos, que bueno, en comparación con nosotros, podemos tener un poco más de cobertura, más movilidad, sobre todo, ¿verdad? Eso va a depender mucho de lo que estemos instalando. Entonces dice que tiene una cobertura efectiva, puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación. Por ejemplo, esos edificios viejos que son bien robustos, a veces no pueden pasar la señal de un lugar al otro, las interferencias por el tema del clima, puede estar dañando si hay nieve, si llueve, ¿verdad? Pues todas esas cosas es menos segura porque como está más a la intemperie, cualquiera se puede conectar o algo. Y las WLAN o las wireless LAN de medio compartido funcionan en semiduplex, ¿verdad? Lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. ¿Sí? ¿Qué más por acá? Bueno, hay diferentes tipos de estos inalámbricos. Bueno, por ahí te menciona también que la capa física dicta pues, el método de codificación, la frecuencia y la intensidad, los requisitos de recepción y de codificación de la señal, el diseño, construcción de antenas, por si toda esa parte. Y los estándares por ahí hablan sobre el Wi-Fi, que es la IEEE 802, que es la que creó el tema del Wi-Fi, el Bluetooth, el WiMAX, que se asume que son 7 veces más potentes que un Wi-Fi, el Zigbee, que es una comunicación de baja velocidad de datos y bajo consumo de energía, principalmente para aplicaciones del tema de IoT. Son algunas de ellas, ¿verdad? De las que hay ahí. ¿Qué más por acá? Ok, los puntos de acceso inalámbrico, los AP, que se concentran las señales inalámbricas de los usuarios y se conectan, los adaptadores de inalámbricos, ¿verdad? También por ahí. Bueno, y cada uno de ellos pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Por ahí, si yo puedo decir, la ventaja de tener algo inalámbrico es porque tengo más movilidad, puedo mover mi equipo, no estoy amarrado a un cable, pues me bajan los costos porque no compro cables ni instalo pues ductería ni nada. Entonces, pero es menos seguro, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la necesidad y cuánta plata se tiene también para ello. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Por acá les voy a compartir esta página por si quieren curiosear. No sé si la conocían, que es el mapa del cable submarino. Sí.
Sí, por acá, pues podemos ver a nuestro país. Aquí usualmente está todo el mundo. Está como estamos rodeados. Entonces, bueno, pero en el caso de nosotros, de repente nos interesa un poquito Honduras para ver dónde está el tema de cable, del cable, ¿no? En este caso, pues podemos ver este, que es el Arcos. Por donde pasa, por las Bahamas, por toda esta parte, pues estamos dentro de esta red, ¿sí? De cable submarino. Esa es la parte que va, como dice, el cable submarino va dentro, en la parte, pues, terrestre del océano, del mar ahí. Esa parte es bien bonita también, ver cómo... Ingeniero, Dígame. los puntos, los círculos que se ven son nodos. Son los nodos, sí. Donde está en Trujillo, ¿verdad? Y el otro está aquí, en Puerto Lempira, y el otro que está en Puerto Cortés. Y este es el Aurora, está acá, que son los que, vamos a ver, y este es el Maine. ¿Sí? Entonces esos son los que están, esas son las empresas, pues, que manejan ahí todo el tema. Aquí están la información de las empresas, de quiénes son los que manejan todo este tema de los cables submarinos ahí. Está bien bonita esta página para que ustedes puedan explorar un poco y ver cómo va el tema del cable por toda esa parte. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Más bien. Todo claro. Listo. Sí, todo bien. Receso 10 minutos. Yo tengo las 8:07. 8:17 estamos de vuelta. Ok, continuamos. Vamos a compartir aquí. Ok. Perfecto. ¿Se escucha así, verdad? Sí, ingeniero. Listo. Sí, ingeniero. Que vamos a hablar sobre el módulo 5, entonces. Hablamos un poquito sobre el sistema de numeración. Ok, vamos a ver calcular, pues, el sistema de numeración. El objetivo es calcular los números entre sistemas decimales, binarios y hexadecimales. Y vamos a ver, pues, tanto la binario como hexadecimal. Vamos a ver si recordamos un poquito esto. El sistema de numeración binaria consta de unos y ceros, ¿verdad? Llamados bits. Ese es el sistema de numeración decimal, cuenta con dígitos de 0 al 9, ¿no? El tema de los juegos, servidores y equipos de red que utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí, y cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits. Aclarando, direcciones IP versión 4. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, vamos a pasar acá. Okay. El tema de las direcciones, voy a cambiar acá para ir explicando un poco acá. Ok, el tema de las direcciones IP, hablando tenemos dos versiones, ¿no? La versión 4 y versión 6. Vamos a hablar con la versión 4. Que hay una dirección IP versión 4, pues lo que tiene está compuesta por 4 octetos. ¿Qué es un octeto? 8 bits. Bits, unos y ceros. ¿Sí? Entonces, usualmente nosotros vamos a encontrar unas direcciones como la 192, 168, 1.1, un decir. Recuerden que va separado por punto. Ahorita no lo separé para solo establecer las casillas. 198 puntos, 168 puntos, 1.1. Entonces, quiere decir que una dirección IP tiene 32 bits. Eso es lo máximo, 32 bits. ¿Sí? Y las direcciones IP puede hacer que cada uno de los octetos, cada uno de estos octetos, puedan estar, como son unos y ceros, ¿verdad? Son 8 bits, ya sea 8 ceros, 8 unos o 8 combinación entre ellos.
Entonces puede ser que nosotros tengamos aquí 0, 0, 0, 0, 0, o 8 ceros, ¿verdad? O que podamos tener 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Ese es el tema de las direcciones. Vamos a ver. Ok. Bueno, el tema de los binarios, por acá hablamos un poco sobre el término de notación de posición. Significa que un dígito representa diferentes valores, según la posición que el dígito ocupa en la secuencia de números. Y el sistema de notación posicional decimal funciona como se muestra en las siguientes tablas. Entonces, me voy un poquito más acá, me voy a adelantar. Eso lo voy a ir explicando en esta parte, en el Excel. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí tenemos que volver a recordar, por ejemplo, cuando convertíamos de decimal a binario o de binario a decimal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacían una conversión ustedes de decimal a binario? ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Íbamos dividiendo el número y Íbamos el dividiendo, residuo si era ¿verdad? 0 o 1. Correcto, íbamos dividiendo, 192, por ejemplo. Bueno, y aquí cada quien lo va a hacer de la forma en que se sienta más cómodo, ¿no? Entonces yo decía, 192 entre 2, decía, entonces iba dividiendo, ¿no? Entonces me quedaba 96 y esto me queda el residuo 0 y así iba, ¿verdad? 196 entre 2 y iba así de esa forma. En el caso de Cisco, lo explica la misma lógica, pero Cisco pues lo brinda de una forma un poquito diferente, pero la misma lógica, ¿no? Entonces, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy hablando de un octeto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Estoy hablando aquí, voy a bajar esto para acá. Estoy hablando de un octeto, o sea, solo de una porción, ¿verdad? Al final, cada una de esas porciones son octetos, de una porción, ¿sí? Entonces, para Cisco, esto es 2 a la 0. Es 1, 2 a la 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿No? Entonces, diría 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cada porción va a ser lo mismo. ¿Ya? Va a ser esto mismo. Entonces, ¿cómo lo dicta Cisco? Sí, es como Cisco lo enseña, pero si a ustedes se les hace fácil, pues dividirlo, pues perfectamente lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Qué dice Cisco? Por ejemplo, si yo ando buscando el número 192, ¿ya? Y digo 192. Cisco dice, ok, voy a agarrar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, voy a venir y voy a decir, ok, 128. ¿Cabe en 192? Si eso es cierto, es un 1. ¿Ok? Entonces digo 128 y lo resto. ¿Cuánto sería 192 menos 128? Serían 64, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces voy jugando con el resultado. ¿Ya? 64. ¿Cabe en 64? Sí. Y voy restando. 64 menos 64, 0. ¿Ok? 32 cabe en 0, no, 0. 16 cabe en 0, no, 0. 8 cabe en 0, no, 0. 4 cabe en 0, no. 2 cabe en 0, no. 1 cabe en 0, no. ¿Ok? Entonces, el 192 en binario sería esto. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Cómo compruebo esto? ¿Verdad? Sumando donde hay un 1. 1 sumo 128. 1 sumo 64. 128 más 64, 192. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas, la que ustedes quieran, si lo quieren dividir, pues lo dividen. Si les hace más fácil esta parte, pues no hay problema. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cómo quedaría 168? Hago lo mismo. Voy a borrar esto. Y digo,
Esto es 192, ¿verdad? Acuérdense. Y voy a borrar esto de aquí. Ok, 168. Y digo, ¿128 cabe en 168? Sí. Entonces, ¿cuánto sería 128 menos 168 menos 128? Me quedaría 40, ¿no? 40. Correcto. Voy a jugar con el resultado, ¿sí? Y digo, ¿64 cabe en 40? No. ¿32 cabe en 40? Sí. Sí. Entonces, 40 menos 32. ¿Cuánto me da? 8. Voy jugando con el resultado. ¿16 cabe en 8? No. Ay, perdón. Aquí es 8. No. Entonces 0. ¿8 cabe en 8? Sí. Entonces 8 menos 8, 0. Y después, cuando el resultado sea 0, ya sabemos que no hay ningún número de estos que aquí en 0. ¿No? O sea, no se puede. Ya no se puede. ¿Listo? Entonces, ¿cómo compruebo? Compruebo de la misma forma. ¿Vale? Voy a sumar donde hay un 1. O sea que voy a sumar 128. Voy a sumar más 32. ¿Sí? Ahí tendríamos, y voy a sumar 8. ¿Verdad? Entonces sumo 128, sumo 32 y sumo 8. ¿Ya? 128 más 32 serían 160, más 8, 168. ¿Ok? Entonces, 168 en binario sería 1, 0, 1, 0, 1 y el resto 0. ¿Ok? Voy con el 1, por ejemplo. 1. ¿Ya? Hago lo mismo. Uno se va acostumbrando ya después, ¿verdad? Entonces dice 1. ¿Ok? ¿128 cabe en 1? No. 64 tampoco. Ni 32, ni 16, ni 8, ni 4, ni 2. El único que cabe en 1 es el 1. ¿Sí? Entonces 1 menos 1, 0. 1 sería 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿No? Igual el otro, ¿verdad? Quedaría igual. ¿Ok? Por eso el máximo es 255, que es la suma. Correcto. Entonces, exacto, a eso voy. Entonces, en un número, en una porción, en un octeto, ¿ya? El número más bajo que yo voy a poder tener es 0. Y el número más alto va a ser 255. O sea, ¿por qué 255? Porque digo 128 más 64, 192. Más 32, 224. Más 16, 240. Más 8, 248. Más 4, 252. Más 2, 254. Más 1, 255. ¿Ok? Entonces, mis direcciones IP, cada porcioncita de ellas se va a manejar entre 0 y 255. Ustedes nunca van a ver una dirección IP 256. ¿Ok? Eso nunca existe. ¿Va? Eso no existe, pues. ¿Sí? Que alguien vaya a decir, mire, yo aquí yo tengo la 192, 168, 256.700. Eso no existe. ¿Va? ¿Sí? Llega hasta 255. Ahora, si a ustedes le dicen, fíjese que yo tengo 700 direcciones IP, a eso es diferente. Quiere decir que yo voy a tener 700 direcciones IP, pero no voy a tener en esas 700 direcciones IP una dirección IP que sea .700. ¿Ya? ¿Estamos claros con esa parte? Sí. Sí. Oscar, Dígame. Sí, yo sí. Sí, es que digamos. me perdí en la parte de cómo salió el 128, 64, 32 y 16. Ah, no hay problema, no hay problema. Esto es algo que ya está dado, ¿verdad? Esto ya está dado. Esto es un 2 a la 0. Esos ya son los Ah, ok. estándares que se manejan para cada uno. 2 a la 0, que es 1. 2 a la 1, Ok. que es 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Yo simplemente le puse los valores para sacarlos más rápido. Listo. Entonces, lo maneja de esta forma. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Ah, Eso ya es un estándar. Eso ya está dado. Esto no es un invento de Cisco, sino que ya está dado cómo sacar esta parte. ¿Estamos Pregunta, claros? eso es IP estática, ¿va? Y cuando vamos a la IP pública, Perdón. esa es IP estática, ¿verdad?
IP fija. IP privada. Ah, exacto, IP privada, perdón, cierto. Sí, Y sí, cuando es IP pública, lo mismo. Es que las direcciones IP, mira, dentro de las direcciones IP hay rangos, ¿ya? Hay rangos, hay clases, por ejemplo, clase A, clase B, clase C, y dentro de esas clases están divididas en rango. Y dentro de esos rangos, nosotros vamos a tener pequeños rangos que son públicos y privados, ¿sí? Que eso ok, lo vamos a ok, ver ya gracias. cuando lleguemos a IP versión, al tema de IP, ¿sí? Listo, listo, gracias, gracias. Cheque, cheque. Entonces, ahorita fundamental, chavo, fundamental dominar este tema. Tienen que manejarlo al dedillo. Y se les digo por qué, porque es prácticamente la agilidad que uno tiene que tener para determinar, por ejemplo, una máscara, que también las máscaras están definidas acá, determinar una dirección IP, cuándo una dirección puede ser una dirección IP válida o utilizable, o cuándo puede ser una de red, cuándo puede ser, o sea, eso es básico, porque hasta para el suneteo nosotros tenemos que saber sunetear de esta forma, entonces necesitamos que ustedes tengan las habilidades para hacer ese tipo de conversiones de binario a decimal, de decimal a binario, hexadecimal, etcétera. Entonces, es fundamental, ¿ya? Tienen que, si de repente ya días no lo miraban, pues practíquenlo porque es fundamental este tema. Una Bueno, pregunta. dígame, señor. Y para identificar el tipo de clase de Ah, la IP. las clases también ya están dadas, ya están asignadas, ya les dice cuáles son los rangos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de, ¿cómo se llama? De IP, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya hay una clase A, una clase B, una clase C, hay una clase D y E que la manejan pues más que todo, las D son para multicast y esas cosas, y la E que es para pruebas, ¿verdad? El tema de IANA, ICANN, LACNIC, AFNIC, etc. En cada una de ellas, por ejemplo, tenemos de la 0000 hasta la 127.255, 55, 55, desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255, 255, 255, y la clase B que va de la 192.000 hasta la 223.255, 255.255. Estos son los rangos para cada una de las clases. Dentro de ellos, por ejemplo, está la parte privada, ¿no? Dentro de la clase A es todo el rango de la 10.000 hasta la 10.255, 55, 55 en la clase A. En la clase B es la 172.16.00 hasta la 172, no, 31.255.55. Y en la clase C, que es la 192.168.00 hasta la 192.168.255.255. Ahí rápidamente para que más o menos se guíen. Esos son las partes privadas, o sea, quiere decir que el resto es público, pues, ¿sí? El resto es público. Aquí hay algunas direcciones que se reservan, como la 127, que es una dirección que es para ver cómo está el TCP, como una autocomprobación, ¿verdad? Un autochequeo, que hace como un ping a sí mismo. Y después, pues, están todos esos son los rangos de lo privado. Entonces, por esa razón es que ustedes se fijan en sus routers inalámbricos, siempre viene la 192, 168 o algo, ¿no? En algunos la 0, en otros la 1, ¿verdad? Dependiendo, pero siempre un 192, 168, porque es algo interno, es algo privado, ¿ya? Y las organizaciones o los proveedores de servicios de Internet lo que tienen son rangos públicos, ¿ya? Entonces, vamos a tener un tema de lo que está privado y lo que sea público. Por ejemplo, para explicar rápidamente aquí, digamos que esto es Google, ¿sí? Digamos que esto es Google, ¿verdad? Y esa es la UNA, por ejemplo, y este es un Dutel. Entonces, internamente, digamos que la UNA utiliza la 10, ¿no? La 10.
Y Hondutel también utiliza la 10 porque son empresas grandes. ¿Ya? Yo puedo tener una máquina acá que sea la 10.1.2.3, por ejemplo. ¿Sí? Y Hondutel también puede tener una máquina igual, con la 10.1.2.3. ¿Sí? Eso es permitido, no hay problema, porque son diferentes organizaciones. Ahora, yo no voy a tener otra máquina con la misma dirección dentro de la misma institución. Eso me crea un conflicto de direcciones IP. ¿Sí? Eso no se puede. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En el caso de que yo quiera directamente conectarme con Hondutel, cada una de las empresas tiene sus direcciones públicas. 165.123, digamos que la 65.124, por ejemplo. Entonces, cuando esta máquina, que es la 10.123, quiere ir al servidor, que es el 10.123 en Hondutel, ¿sí? Hondutel no va a ver a esta máquina con la dirección privada, la va a ver con la dirección pública. O sea que para Hondutel, la petición viene de la UNAM, de la 65, o de cualquier otra dirección que tenga ahí, ¿verdad? Porque pueden haber varios públicos. Entonces viene de la 65, así lo mira Hondutel. ¿Ya? Y cuando Hondutel responde, la UNA no lo va a ver, pues, en este caso, a través de la UNA interna, sino que lo va a ver a través de la 6124, de la 65.124. A ese trámite que hay entre direcciones públicas y privadas, existe lo que es el famoso NAT, ¿verdad? Network Address Translation, que es la traducción de direcciones de red. Ahí hay un trámite entre direcciones públicas y direcciones privadas y viceversa, para poder tener comunicación. O sea que si esta máquina entra a Google, Google no la va a ver con la dirección privada, la va a ver con la dirección pública. Para Google la petición viene de la UNA, ¿verdad? O sea, de la 65, pues. De esa forma es que se trabaja con el tema de los... Ingeniero, Dígame. eso se puede ver también si uno hace un tracer, ¿verdad? A Google, por ejemplo. Correcto. Cuando se hace Se un puede tracer, ver la correcto. puerta de enlace que uno tiene y después las IP públicas que pueda tener. Correcto. Y esas clases también, pues, se van viendo ahí dependiendo de la necesidad que tengamos en la empresa, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, la mayoría de los equipos inalámbricos vienen con estas direcciones, porque estas direcciones aguantan hasta 254 usuarios o nos brindan 254 direcciones IP. Y en una casa usualmente no llegamos ni a 50. Eso también influye, ¿verdad? Del equipo que tengamos, un montón de cosas ahí. Pero ahí rápidamente, haciéndoles un resumen. Una consulta. Perdón. ¿De qué depende que yo pueda tener una dirección pública, solo siendo proveedor de Internet, o como institución podemos tener una IP pública? Usualmente tienen IP públicas porque si tenés una página web, tendría que tener una dirección IP pública. Que es la que te arrenda el proveedor. El proveedor, exacto. O sea, sí tendríamos, pero para usarla dentro de... No, perdón, estoy equivocado. Entonces, dentro de la empresa siempre la privada. Sí, no, estaba equivocado. Sí, dentro de la empresa siempre lo privado. Okay, Ya perfecto. para tus servicios internos tendrías que tener direcciones IP públicas, las cuales te brindan. Ingeniero, o sea que la IP pública es solo para salir, ¿verdad? Solo es para que el mundo nos vea, correcto. Ok. Ok. Gracias. No, listo. Vamos Ingeniero, a ver, dígame. Con el tema de las conversiones binarias, está mal en caso de uno por cuestión de tiempo, ¿verdad? Que uno se apoye en un conversor. Fíjate que no, realmente que, bueno, nosotros enseñamos a subnetear acá y ya hay pues calculadoras para subneteo, ¿no? La idea de Cisco es que ustedes entiendan cómo se subnetea, por qué se subnetea, por qué esas direcciones, por qué pasa eso, ¿verdad? Cisco comenta mucho ahí de repente en algunos foros o charlas que tienen con nosotros que es importante que las personas conozcan realmente cómo es este trámite, por si uno está en una parte rural donde no tiene pues la opción para hacerlo, entonces uno lo puede hacer de esa forma, pero no hay ningún problema.
Yo considero que no hay ningún problema. Al final nos apoyamos en eso. Entonces, no se preocupe. Ahora, sí es importante que se entienda, o sea, que usted entienda que cómo es, pues, ¿sí? Que sepa hacer. Sí, que por ejemplo en las calculadoras pues ahí aparece, ¿verdad? En las calculadoras ya aparece el tema de hexadecimal y todo. Pero la lógica de esto es lo que necesitamos que se entienda. Si ustedes quieren usar una calculadora después, no hay ningún problema. Es como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Sí, correcto. Sí. Entonces, esa es la idea que ustedes, pero ahorita, más que todo, lo que me interesa es que ustedes comprendan la lógica. Por ejemplo, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque está el número, ¿cómo lo identifico? Y ya después ustedes, si quieren usar una calculadora, por ejemplo, en el examen, háganlo pues, porque ya saben cómo es. Vamos a ver, voy a poner acá, qué sé yo, un 165.200.13.79 y un 10.64.256.105. Hagamos esas conversiones ahí. ¿Ya? No es una IP válida, ¿verdad? Mándeme. No es una IP válida. ¿Cuál? La segunda que dio, Ah, correcto, ¿verdad? La segunda no es válida. ¿Por qué? porque es 256 puntos. Correcto, ¿verdad? Exacto. Eso no existe, no es válido. O sea, ahí nada. ¿Ok? ¿Cómo quedaría el 65? El 165, perdón. 1, 0, 1, 0, 0, 1, Permítame, 0, repítamelo de nuevo. Repítamelo de nuevo. 1, 0, 1, 0, 0,
1, 0, 1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sería 128 más 32. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. sí, Uno, chequeo. cero. La de 200. 1, 1, Ay, 0, perdón. 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0. Así. Sí. 1, 0, 0, 1. Correcto. Sí, ¿Está correcto. bien? Correcto. Sí. La 13. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 0, 1. Correcto. Lo pronuncio así. 79. 1, 0, 1. 0. 79 va. 79. 01. Aquí es 0 va. 0, 1. 1, 0, 0, 1. 1. Sí. 0, 0. 0, 0. 1, 1, 1, 1. 1, 1. 1. 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Correcto. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Y también tendríamos que manejarlo a la inversa, ¿verdad? De que si yo les doy, pues, ¿cómo se llama? Un número binario, ustedes lo pueden convertir a decimal, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo les digo 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Qué número sería? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y por acá 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Ok? ¿Qué número sería este binario en decimal? Mm, 200, 248. 248. Aquí tendríamos que sumar 128 más 64 más 32, ¿verdad? Más 16 más 8. ¿Sí? 248. Sí. ¿Ok? Acá sumaría 16 más 8 más 4 más 2. 30. 30. 30. Aquí sumaría 128 más 64 más 32 más 1. 225. 225. Aquí sumaría 128 más 64 más 32 más 1 más ¿cuánto aquí? Más 0. Sería. 193, creo. Sí. Aquí, en este. Sí. 193. Sí. Sí. Sí, porque el último 0, ¿no? La posición 0. Ok, El último 1. ojo, es octeto. Ese no va. Eso no va, Ese porque es va. octeto, Ok, recuerden. ok. Ese El último no va. cuenta. Exacto. Una 193. Sí, una aclaración, ¿verdad? Aquí. Estamos hablando de direcciones IP. En direcciones IP no puede extenderse más de 8. Son octetos, o sea, 8. Punto. Entonces no sería válido. No sería válido, correcto. No sería válido. Entonces vamos a quitar este, ¿verdad? Para dejarlo ahí. ¿Cuánto era? 193, me dijeron. Ujú. Sí, entonces solo para aclarar, ¿verdad? En direcciones IP los vamos a manejar en octetos, o sea, 8. Si ustedes miran que hay 9 bits en IPs, ¿ok? En IPs. En general se puede, ¿verdad? Se puede. Pero en direcciones IP, si ustedes miran que hay 9, 10, no, porque hablábamos de que las direcciones IP se dividen en qué? En octeto. ¿Sí? Entonces, lo máximo que puedo tener en cada porcioncita es 8. Por eso se llaman octetos. ¿Ya? Vamos a trabajar aquí directamente y vamos a ver el tema de los hexadecimales. En el tema de hexadecimal, como su nombre lo indica, ¿verdad? Vamos a tener valores del 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el
hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el 9. Y de la A a la F. Ok, sí, hasta el 9, ¿sí? Que van a ser iguales, o sea, el 0 es igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Ya, el 10 en hexadecimal es A, ¿verdad? El 11, B. El 12, C. El 13, D. 14, E. Y el 15, CEF, ¿ok? Entonces, en hexadecimal comenzamos desde el 0 al 9 y después venimos con letras, ¿no? O sea, A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo un número decimal que es 248. Tengo un binario que es 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Cómo hago la conversión acá? Efectivamente, lo que voy a hacer es dividir, ¿ya? Voy a dividir el octeto en dos porciones, ¿sí? Lo voy a dividir en dos porciones, ¿ok? Entonces, o sea, 4 y 4, pues. 4 y 4. Entonces, digo, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces lo divido en 4 y 4. ¿Ya? Y esta es la otra porción. 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a poner aquí en otro color. Para que se distinga un poquito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a pasar esto un poquito acá ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto siempre va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 4. Entonces sería 1, 2, 4 y 8. Porque si yo sumo 8 y 4, 12, 14, 15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número más bajo que yo voy a poder tener es que todos estos estén en 0, ¿no? O sea, 0. Y el número más alto que todos estos estén en 1. O sea, 15. ¿Sí? Entonces, el número más bajo, 0. El número más alto, 15. Que 15 va representado por una F, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, ¿qué número sería este en hexadecimal? ¿Vieron, verdad? Que el binario lo dividí. Sería, y es la misma cosa, donde hay un 1 es el que tengo que sumar. 8. ¿Sí? Eso sería un 8. ¿Ya? Lo demás es 0, no puedo sumar nada. Lo mismo pasa para este lado. Si hacemos lo mismo acá. 1, 2, 4 y 8. ¿Qué número sería este? Sumar todo, ¿verdad? 8 más 4, 12, 15. Sí, 15. Ok. Pero este 248, que es 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, en binario, en hexadecimal sería 15. ¿Cuántos representa? Con una F, ¿no? F8. F8. ¿Ok? Eso sería en hexa. Eso sería en decimal y eso sería en binario. ¿Ok? Lo mismo. Permiso, Oscar, disculpe. Sí. Ahí Sí. estamos cambiando de decimal Aquí estamos a, convirtiendo de lo decimal, que lo pasamos a binario, y de binario lo pasamos a hexadecimal. Bueno, el hexa es este, ¿verdad? ok. Ujú. El hexa es este. Y vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, para el 30. 30, que es este que está acá. Vamos a poner acá abajo. 30. Lo mismo. Solo para que se distinga un poquito ahí la diferencia, nada más que lo divido en porción. Ok. El 30. El 30 sería 8, 4 más 2. 14. 14. 14 sería ¿cuánto? E, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver. Y el otro sería, no suma 1, ¿verdad? Entonces sería 1 E. Bueno, no importa si es mayúscula o minúscula, ¿verdad? Al final no hay problema ahí.
Al final, la E es la E y la A es A. Para el sistema ahí no importa si es mayúscula o minúscula. ¿Sí? Este otro ahora, ¿sí? Que es 2,25. ¿Sí? Igual, sería 8, 4 y 2. Sería 14, E1. ¿verdad? Que sería E. E1. E1. ¿Verdad? E1. Y el 193. C1. C1. Entonces, C1. 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 ¿Ok? Entonces, la IP sería F8.1E. ¿O cómo sería? Aquí sí, aquí iría un F8, dos puntos o punto, dependiendo, ¿verdad? Se puede representar también con guión, 808, guión, dos puntos, 1E, pero ahorita solo es la conversión de ¿cómo se llama? De hexadecimal. En IP versión 4 no manejamos hexadecimales, pero sí los manejamos en las direcciones MAC y en el tema de IP versión 6. Ahí sí. Porque ya las direcciones IP versión 6 ya son de 128 bits. O sea que ya es mucho mayor. ¿Alguna duda con esta parte? Oscar, Dígame, señor. solo no estoy claro ahí al Ay, final. perdón. Ujú. Por ejemplo, estamos sumando por ejemplo, en el 193, la última. Ok. Estamos sumando 8, 4, son 12, 8 ¿cierto? y 4 son 12, 8, correcto. 4, 12, más el 1 del final, No, porque lo dividen en o dos ese no porciones. cuenta. Primero, aquí se divide en dos partes. O sea que como que yo el octeto lo separo y agarro una porción. Sí. 4 para un lado y 4 para otro. Y los tomo independientes. ¿Ya? Entonces solo sumo 8 y 4 acá, ¿verdad? En la primera. 8 y 4, en esta primera porción de los 4 primeros bits. Entonces saco un número, que en este caso es 12. 12 me representa en hexadecimal C. Y después tomo los otros 4 y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. En este caso solo es 1. El número 1. Entonces me queda C1. Ya, ok. Ujú. Ya entendí. Así que como lo divido, ¿verdad? Entonces lo tomo independiente. ¿Estamos bien? Bien, Sí, sí. Listo, pues. Bueno, prácticamente esto va hablando prácticamente de todo. Lo que pasa es que aquí lo pone un poquito más enredado el tema de los hexadecimales. Bueno, prácticamente es lo que acabamos de ver. Miren que está dividido. El sistema hexadecimal junto con el binario, ¿verdad? De la A a la F, del 0 al 9. Las porciones que se pueden sacar en IP versión 6, que tiene 128 bits de longitud y cada 4 bits están representados por un solo dígito hexadecimal. ¿Sí? Ya cuando entremos al tema de IP versión 6, vamos a ver pues cómo se va desglosando cada una de estas cosas. Entonces, si ustedes se fijan, cada dígito que está aquí es un hexadecimal. Entonces son prácticamente 4 bits por 4 porcioncitas, ¿verdad? O sea que son 16. Por ahí le llaman acá a esta porción, le llaman extetos, que son términos que de repente no están tan claros. Bueno, pero el hexadecimal es igual, bueno, sí, la misma. Es, bueno, lo que vimos ahorita, prácticamente. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Todo bien. ¿Entendible? ¿La clase hasta ahorita? ¿Alguna todo queja? claro. ¿Comentario? excelente, ingeniero. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, nos chequeamos entonces el día de mañana, ¿verdad? A la misma hora para tocar los otros dos capítulos. ¿Ok?
que sería capítulo 6 y capítulo 7. Listo, Que doctor. pasen- Buenas noches. Buenas noches, que pasen feliz noche, cuídense. Buenas noches. Un platerazo. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Luego. noches.